Buenos días, hola, hola, habla Elizabeth Tepper y me da mucha alegría presentarles este arcano de la formación de Tarot Coaching for Life. Hoy vamos a hablar acerca de la muerte y este es un arcano muy peculiar porque normalmente cuando las personas lo ven, empezamos la serie de la muerte, el diablo, la torre, en el que estos tres arcanos producen reticencia en el consultante, en el cliente, se asusta cuando lo ve, piensa que hay un tema macabro, un tema complicado detrás de este arcano. Y la verdad es que vamos a ver qué es lo que produce entonces tanto temor, tanto miedo. Como siempre, te pido por favor que pongas pausa y anotes en tu diario, en tu cuaderno, en una hoja de papel, cuáles son las tres palabras que te vienen a la mente cuando observas la muerte. Y una de las cosas que te voy a pedir es que te vacíes de mm, de la preconcepción que tienes de la muerte, ¿no? Así que te pido, como te digo, apaga ponle pausa al video y por favor entonces escribe tres palabras, tres frases que te inspiren estos arcanos. Y seguimos entonces y vamos a hablar un poco acerca del significado de los diferentes elementos que están relacionados con el arcano de la muerte, ¿no? Una de las cosas interesantes de Nun, que es la letra que rige a la muerte, Nun es el pez, ¿no? Y tiene que ver eh, como sustantivo es el pez y como verbo es crecer o brotar. Entonces es muy interesante ver todo lo que brota, ¿no? En la carta. Pero además este pez está muy relacionado, por supuesto, con la era de Piscis, y eso se ve claramente en el tarot de Rider, un poco como se acaba esta era de Piscis. Pero además tiene que ver, sobre todo cuando trabajamos con el árbol de la vida, este sendero está muy relacionado con el cómo nosotros que pescamos, ¿no? ¿Qué es lo que pescamos del inconsciente? Y el temor o no temor de ver nuestros propios monstruos, ¿no? Muchas veces entramos en nuestra mente subconsciente o inconsciente y queremos averiguar, queremos saber por qué yo actúo así, qué es lo que a mí me pasa, qué es lo que hay en mi historia, qué es lo que hay en la profundidad de mi psique, que es el agua. Y cuando entro en Nun, cuando entro y saco lo que hay debajo del mar, pues nos damos cuenta, como digo yo, en el océano hay infinidad de animales y siempre que veo películas extraterrestres y después veo películas de esta fauna marina, digo, Dios mío, de verdad que los extraterrestres pareciera que los sacaran del mar, ¿no? Y sobre todo, bueno, mientras más profundo, más feos, ¿no? Entonces nos habla un poco de qué es lo que yo saco de ahí, de mi mente inconsciente, qué es lo que yo voy a también a cambiar, a elaborar, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está cambiando ahí. Y habla del temor o no, de sentarme con ese monstruo de cuatro cabezas a conversar y ver qué es lo que qué es lo que necesita modificarse en mi vida, ¿no? Así que efectivamente esta es una carta, habla de transformación, de movimiento, de cambiar, de caminar, también está relacionado con viajes. Yo lo he trabajado y muchas veces cuando sale con el carro, incluso con la justicia, la justicia no, perdón, con el juicio, muchas veces siento que hay una mudanza, o cosas así, pero bueno, esto es muy personal, de nuevo, depende del consultante, depende del tarotista, del significado que le vayas a dar, ¿no?
Para mí es la carta también de la regeneración y eso está muy relacionado con varias cositas, ¿no? Uno, veamos el número 13. A mí este es un número que me da, que me gusta, quizás porque yo lo veo relacionado con la muerte, porque para mí el 13 efectivamente es transformación. Y fíjense el tabú que hay alrededor de esta carta en general, el tabú que hay alrededor del 13, que es considerado un número maléfico, ¿no? Viernes 13 para los de habla inglesa, martes 13 para los de habla hispana, y pregúntame qué tiene que ver el idioma, con que sea un martes o un viernes. Pero fíjate que incluso, ¿no? En muchos de los hoteles o, sí, o cuestiones de turismo eliminan, o incluso edificios, eliminan el piso 13 o el apartamento 13, pasa a 12A o pasa directo al 14. Es muy peculiar eso, ese miedo al número 13. Y lo interesante de esto es que el número 13 es un número maestro. ¿Por qué? Porque representa al maestro. O sea, vamos a ver, casi todo, si vemos históricamente los grandes figuras que hemos deificado como Jesús, pues tienen 12 discípulos, ¿no? Entonces es muy interesante saber eso y decir, ah, pero él es el 13, ¿sí? Él es el número 13. Entonces, ¿qué es lo que produce el 13? El 13 viene a romper con todas las estructuras que estaban antes, con todo lo que había antes y por supuesto rompe creencias, rompe una cantidad de cosas que no deseamos romper, no queremos, el ser humano está acostumbrado al status quo, no nos gustan los cambios. Eso es algo que vamos a ver, yo quiero que te pongas allí y por eso decimos más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese dicho no es casual, porque cuando nos enfrentamos al cambio, a la incertidumbre, por muy bueno que pueda ser, nos da miedo. Y el miedo es simplemente una forma de protección, de cuidarnos, ¿no? De protegernos de algo desconocido que pudiera ser malo. Pero aunque sepamos que es bueno, nos da miedo. Entonces, es importante saber esto, ¿no? Luego tenemos que Escorpio es el signo astrológico también adjudicado a la muerte. Y Escorpio para mí es el signo de la vida, es la puerta, los portales de la vida, porque Escorpio representa el sexo y también la muerte. Entonces es en nuestra carta, ¿no? En nuestra carta astral, en nuestra carta natal, la casa 8, que es la casa de Escorpio, es donde vemos nuestros aspectos sexuales y también nuestra muerte o la posible muerte, o incluso dependiendo de lo que esté pasando por ahí, puede ser la muerte de algo o de alguien, ¿no? Entonces, Escorpio, que representa la entrada de la vida a través del sexo y la salida de la vida a través de la muerte, está aquí. Y, y esto es muy, muy interesante, ¿no? Es muy interesante verlo porque, bueno, nos lleva de nuevo a entender, por ejemplo, que el orgasmo, porque el orgasmo es conocido como la pequeña muerte. De nuevo, por lo mismo, ¿no? Tiene que ver con esta misma idea o este mismo concepto. Bueno, entonces déjenme revisar, bueno, este sendero tan bonito en el árbol viene desde Tiferet, que es la belleza, hacia Netzach, que es la victoria. Entonces esta unión es como muy, muy de saber, wow, cuando algo muere y se presenta lo nuevo, ¿no? Le da espacio a lo nuevo, es como una sensación de limpieza para efectivamente que haya esa transformación, esa libertad que muchas veces queremos y necesitamos.
Déjenme revisar un poquito. Anatómicamente, claro, anatómicamente la muerte está relacionada con todos nuestros órganos genitourinarios, con nuestros órganos sexuales. Entonces, bueno, si vemos que esto está mal aspectado y la persona viene con una consulta de salud, bueno, y hay que entonces revisar esto, a revisar toda la parte sexual. Puede hablar de enfermedades venéreas, puede hablar incluso de cirugía, de cosas que hay que sacar, que limpiar, que extirpar, más cuando vemos la hoz, ¿no? Cuando vemos esto. Bien, vamos a comparar entonces los dos arcanos. Y cuando comparamos los dos arcanos, realmente junto con los amantes, que en los dos tarots es completamente diferente, la muerte también se presenta, bueno, como si fueran dos cartas completamente distintas, a excepción del esqueleto. El esqueleto y el color negro, ¿no? Esas son como las dos cualidades que vemos en estos dos arcanos, que podemos decir, ah, bueno, se parecen en esto, ¿no? Y por supuesto, bueno, representan la muerte. El esqueleto eh, eh, tiene que ver con nuestra estructura, es lo que nos sostiene, tiene que ver con nuestros valores, con los valores incluso de los demás, ¿no? Y es una cosa súper interesante, ¿no? En el tarot de Rider White vemos esa imagen como más elaborada, tiene como más peso, pareciera, pero bueno, veamos, ¿no? La muerte definitivamente es el renacer a una vida completamente diferente, nueva, desconocida. Y una de las cosas interesantes de la muerte es que siempre la queremos negar, es como que no queremos saber de esto, no queremos hablar de esto, es un tema tabú. Y es interesante saber que mientras más enfrentemos, o como decimos en constelaciones, para poder caminar hacia la vida hay que ver la muerte a la cara, no podemos ignorarla, no podemos hacer como el avestruz y esconder la cabeza, ¿no? Para vivir hay que saber que la muerte está ahí. Y desde la mirada de la Kabbalah decimos que la muerte es importante porque nos brinda un límite y nos dice, bueno, tienes una vida o tienes esta vida para cumplir con ciertos objetivos, ¿no? Y plantearte unos objetivos que cumplir. Alguien me decía, oye, si vivieras, si supieras que vas a vivir 120 años, digo, bueno, buenísimo, porque para mí sería la oportunidad de terminar una cantidad de proyectos que no sé si llegue a terminar en mi vida, pero están allí y son lo que hacen que, por supuesto, yo me levante en la mañana, yo siga trabajando y de hecho no me veo sin trabajar, ¿no? Hasta morir. Entonces, eh, la muerte nos da esa sensación de límite, de estructura para poder vivir, para poder vivir. Es la estructura que necesitamos, esas dos portales. Es como que si imagínate que naces y tienes este tiempo para vivir, para hacer lo que tienes que hacer, para crecer y desarrollarte, y llegas a la otra puerta para salir y pasar a otra dimensión, porque eso es todo lo que es la muerte, ¿no? Y yo sé que suena más fácil dicho, es más fácil decirlo que vivirlo, por supuesto. Una otra cosa interesante, especialmente pensando en nuestro cuerpo, que está aquí, ¿no? Dentro de esta estructura, es que cuenta la leyenda que en la Atlántida no teníamos apego al cuerpo y por lo tanto hacíamos lo que teníamos que hacer, cumplíamos con la misión que cumplíamos y dejábamos el cuerpo y nos íbamos, ¿no? Y sin embargo nos apegamos a las sensaciones, a lo que solo se puede vivir con un cuerpo físico. Y ahí fue que inconsciente o conscientemente creamos las enfermedades para poder morir y poder abandonar este cuerpo, ¿no? Bueno, esa es como una forma de verlo. Otra cosa que también hay en común en ambas cartas es
la corona. Hay una corona aquí, en la cabeza de aquí, y hay otra aquí abajo. Y esa corona nos va a hablar de nuestro, que lo vamos a ver en la torre después también, ¿no? Como de la necesidad de ser humildes y ser humildes ante la muerte, como saber que no hay creencia, es que todo cambia, todo en la vida cambia, todo es un proceso continuo de transformación y lo importante es, bueno, reconocer que la verdad es que no tenemos el poder que creemos que tenemos y sobre todo frente a la muerte, ¿no? Y por eso yo creo que, como en Kabbalah se dice, que es un poco, que lo que sí resulta satánico es querer vivir eternamente, porque si tuviésemos que vivir eternamente, no tendríamos estaríamos postergando el Tikkun Olam o la corrección del mundo, ¿no? Continuamente. Entonces veamos el tarot de Rider-Waite, que está lleno de elementos. Realmente es una carta muy hermosa. Vemos ese color negro que les decía en ambas cartas. El color negro representa el vacío, el no color, la absorción, ¿no? Del color y es el reconocimiento de que la luz solo es visible en la oscuridad. O sea, si no hay oscuridad, no hay luz. Vemos que aquí este señor muerte pues carga una bandera, ¿no? Recordando que las banderas son el espíritu y es una bandera negra con una rosa blanca, y volvemos a recordar que la rosa, ¿verdad? Vamos aquí, voy a tratar de hacerlo. Aquí, vamos aquí. Nos habla pues de... Ay, ¿cómo es la cosa aquí? Chus. Está como raro esta estrella, ¿no? Clear. Se me hace difícil hacerla al revés, la voy a hacer así, pero bueno, es la estrella de 5 puntas, ¿verdad? Ay, no, qué feo. Ya va. Ok, no, lo voy a hacer aquí porque tengo allí, ok, así, ¿no? Es la estrella de 5 puntas que representa el microcosmos, representa al ser humano, al hombre, ¿no? Y su naturaleza, lo que es el ser humano. Fíjense, aquí podemos empezar a ver diferentes cositas relacionadas con los otros arcanos. ¿Se acuerdan de esta plumita? El loco. Esta es la misma plumita que tiene el loco. Tiene el mismo casco, tiene una armadura como el emperador, ¿se acuerdan? Y nos da un poco esa sensación aquí como de la masonería, ¿no? De los cruzados. Quizás, bueno, por lo ecléctico del tarot. Y fíjense las calaveras con los huesos cruzados, que eso es un símbolo hermético, es un símbolo de la masonería, que no lo consigo, realmente lo he estado buscando y así será como dicen, hermético, que no consigo la información del significado de esto, pero sí yo decía, wow, qué interesante que las banderas de los piratas tuvieran este símbolo. Sí recuerdan, ¿no? Cuando vemos todas las películas de piratas, siempre el pirata tiene una bandera que tiene una calavera y estos huesos cruzados. ¿Qué significará, no? El cráneo en la masonería está relacionada con la sabiduría y lo que se hereda de los antecesores, ¿no? De los que vienen antes. Por eso es que siempre vamos a ver en todas las imágenes de la masonería, siempre hay una calavera, un cráneo. Pero los huesos cruzados pues también tienen un significado. Así que eso es muy interesante de reconocerlo y de saberlo.
¿Qué más vemos? Vemos un caballo imponente que viene, nada lo detiene. Fíjense que en esta carta está clarísimo que nada detiene a la muerte. Si hay algo seguro, segurísimo en la vida, sin importar el poder, ni el poder como gobernante, ni eclesiástico, ni la dulzura, ni la inocencia, nada detiene la muerte. Y eso es interesante verlo, ¿no? Entonces, vemos que viene este caballo que puede representar, para mí siempre ha representado como la entrada y la salida de los mundos. Yo lo veo como en los portales de nacimiento y también en los portales de la muerte. Y los caballos también son portadores de mensajes, vienen con mensajes, con buenas nuevas, ¿no? Es el mensaje para mí de la muerte. ¿Qué viene nuevo? ¿Qué es diferente? ¿Qué es lo que es completamente novedoso y que también, por supuesto, puede representar la muerte física? Entonces vemos aquí también atrás un sol. Y la pregunta es, entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Amanece o es un amanecer o es un atardecer? Esa es para mí siempre la pregunta, ¿no? De qué es lo que... Entonces, y bueno, y siempre ya vamos a ver más adelante, veremos estas torres y veremos de qué van, ¿no? Las torres siempre representan las construcciones humanas, entonces vamos a ver, bueno, ¿y qué hay con ese sol que se pone o que se levanta allí? Otra cosa muy bonita en ambas cartas que vemos es la cantidad de blanco, ¿no? Es el blanco y el negro, es como esta carta que hay tanto blanco y tanto negro, que es muy peculiar porque, bueno, invita mucho a esa combinación de lo que se puede ver y de lo que no se puede ver, ¿no? Bueno, vemos aquí el agua que fluye, acá abajo vemos unos barquitos, y recordamos entonces, mira, aquí vemos unas cruces, casi como un cementerio, ¿verdad? Y vemos aquí estos barcos que tienen que ver con todo lo que el barco también es un arquetipo de la muerte, ¿no? Y recordamos los funerales y recordamos toda la mitología en la que siempre hay un barquero llevando, ¿no? A los espíritus hacia el otro lado. Entonces vemos, como dije, pues a estas personas aquí abajo, aquí hay como una llave de oro que nos habla como, bueno, de qué es lo que queremos o qué es lo que queremos ofrecer, ¿no? Este rey se cae completamente ya entregado a la muerte, este está implorando, ¿no? Y por eso se dice que esta es la carta que representa la muerte de la era de Piscis. Y podemos ver aquí el pez, ¿no? Pareciera que estuviera como con un traje que parece un pescado, un pez. Y luego tenemos la inocencia de este niño y esta mujer, esa dulzura, y es un poco como la entrega, ¿no? Ellos parecen ser los únicos personajes que se entregan a la muerte. Y veamos que, a ver si no se me queda nada. Bueno, por supuesto que ese sol nos recuerda, ¿no? Como eso de que el sol siempre sale y a lo mejor hace falta que oscurezca también, a veces para descansar, para hacer pausa, es importante estar en la oscuridad, ¿no? A ver, ok, veamos entonces en el tarot de Marsella, aquí vemos este esqueleto que de paso aquí no se percibe, pero es color carne. Y una cosa interesante que no es el caso de este tarot, porque este es el tarot cabalístico, pero el arcano
de la muerte en el tarot de Marsella no tiene nombre, no se le ve el nombre. Entonces es interesante porque en el original, ¿no? Es interesante porque de nuevo el tema de que si yo no lo veo, no existe, como los niñitos, que se tapan los oídos cuando tú los estás regañando, se tapan las orejas o no te quieren ver, te ignoran. Entonces, como que si te ignoro, tú no existes, ¿no? Y lo hacemos nosotros los adultos también. Es muy interesante esa energía, ¿no? Y con respecto a eso, ¿no? Si no tiene nombre, no existe. En la fe judía, pues se dice que a Adán Dios le dio la potestad de nombrar cosas y dice incluso aquello que no tiene nombre, pues no existe. Y es un poco como aquello que no está en nuestra conciencia, no lo podemos ver. Es lo mismo, ¿no? Entonces tiene que ver con esa energía. La guadaña o la hoz, ¿no? Es la que se utiliza en el campo para podar, también para cosechar, para castrar el ganado, para sacar la mala hierba, bueno, es la herramienta que se utiliza en el campo, en la agricultura, que ha cambiado de forma a lo largo de la historia, pero sí. Su forma nos recuerda, por supuesto, a la luna de la sacerdotisa, ¿no? Especialmente la luna de la sacerdotisa de Rider White, esa luna que tiene debajo de los pies, que parece una hoz también. En este caso tiene el mango amarillo y la hoja roja, ¿no? Y la hoja roja que está relacionada con Marte, rojo porque cuando se oxida el metal, cuando se oxida el hierro, el óxido del hierro es rojo. Y el hierro es el metal de Marte. Esto es como que tan rebuscado, ¿no? Una cosa que nos lleva a la otra, que nos lleva a la otra, pero es así. Esa es parte del estudio de los arquetipos, pues tiene que ver con eso, ¿no? Entonces esta guadaña roja nos lleva a recordar a Marte, y Marte era regente de Escorpio, hoy es Plutón, pero era Marte, pues, hoy día es co-regente, ¿no? Entonces, el color también, ese color carne que les decía, nos habla de ese aspecto material e incluso de la muerte física, ¿no? De nuestra. Y en el suelo, fíjense qué interesante todo lo que hay ahí, ¿no? Hay manos, hay pies, hay huesos, hay cabezas, que estas cabezas están relacionadas con Jochma y Binah, del árbol de la vida, ¿sí? Con estas dos, que son la sabiduría y la inteligencia. Es un poco como, a veces hay que cortar, a veces hay que cortar con lo que creemos, ¿ok? Los pies representan la era de Piscis, fíjate que es como que si se hubiese cortado su propio pie, ¿no? Y es un poco, bueno, si hay que cortar la era de Piscis, hay que cortarla, ¿no? Un poco así. Las manos tienen que ver con aquello que hemos hecho, y es como diciendo, bueno, a veces hay que romper con lo que hemos hecho, ya lo que hemos hecho no funciona. Pero muy interesante es ver la cantidad de hierba azul, ¿no? Entonces vemos el montecito aquí amarillo y azul, no es verde. Y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué azul? Bueno, nos acordamos, ¿no? El azul es el color del espíritu, ¿ok? Entonces, bueno, nos habla de esto. Así que, bueno, la muerte es la muerte y es el renacimiento, es la regeneración, es, bueno, recordar que somos todos, siempre estamos. Voy a pedirte que tomes conciencia de tu inhalación, sabiendo que cuando inhalas, naces, y cuando exhalas, mueres. Hablamos de la primera inhalación en el momento de nuestro nacimiento y de la última exhalación para el momento de nuestra muerte. Entonces vamos a conectarnos con eso, reconociendo que en cada instante miles
millones de células mueren, millones de células renacen, que a cada instante mueren tantas personas y nacen tantas otras. Y esto es el ciclo, este es nuestro ciclo de vida. Y ahorita enfrente del COVID, ¿verdad? En junio todavía, junio del 2021 todavía, con esta pandemia y todavía con países en el que las muertes son continuas, todavía en todas partes del mundo, reconocer cuál es la limpieza que se está produciendo, para qué está muriendo tanta gente, y reconocer también todos los nacimientos, todos los bebés que están llegando, todos estos niños que vienen con una energía diferente, con una energía nueva, con una luz diferente en sus ojos. Y les damos la bienvenida. Despedimos a nuestros amores, a los que se han ido, y le damos la bienvenida a estas criaturas. Así que cuando aparece la muerte en nuestra lectura, ¿verdad? Es importante preguntar qué aspectos de la vida tienen que cambiar, ¿no? ¿Qué debemos hacer para ir un poco más allá de nuestras limitaciones? Y puede ser una transformación profunda, deseada o no. La verdad es que no tiene que ser, pero sí que es inevitable, ¿no? Así que en general se trata de la posibilidad de una nueva vida en cualquier aspecto de la vida. Entonces, cuando un cliente, un consultante trae un tema y aparece la muerte, la primera pregunta es qué tiene que cambiar de ese asunto o qué tiene que cambiar de la percepción del cliente sobre ese asunto. ¿Okay? Y en general otras preguntas es un poco cómo fue tu primer encuentro con la muerte, hay algo que tienes que renunciar para seguir adelante, qué quieres lograr antes de morir, qué te detiene para lograrlo, quién representa la muerte para ti. Y si lo vemos en cada área de nuestra vida, en cada aspecto, podemos ver que en el área espiritual podemos preguntar qué crees acerca de la vida desde el punto de vista espiritual, incluso qué crees acerca de la vida más allá de la muerte, ¿no? Es importante también qué es lo que plantea tus creencias y cómo te afecta sobre la muerte, qué significa para ti que solo a través de la transformación nos convertimos en quienes somos en realidad y qué tiene que morir en ti para que renazcas. Todas estas, bueno, son preguntas que podemos hacer que nos refieren a la vida espiritual, ¿no? En cuanto a la parte mental, es un poco ese cambio de creencias, cambio de forma de pensar, cambio de opiniones que a veces nos conflictúan. Entonces es un poco la pregunta, ¿qué opinión tienes? ¿Qué sientes que se está transformando? ¿Cómo puedes cambiar de creencias para ser más feliz? ¿Qué nuevo conocimiento es importante para ti en esta etapa de tu vida? ¿Cómo sabes qué es lo que necesitas indagar para producir un verdadero cambio? A nivel emocional, quizás es donde más, no sé, difícil, pero sí, pues sí, puede ser difícil, ¿no? Es un poco, bueno, cómo enfrentas los cambios en tu vida, qué cambios han sucedido, cómo enfrentas las pérdidas, qué está por cambiar profundamente. Y cuando tú como tarotista tienes la certeza o la sensación de que hay una muerte física, puedes preguntar, ¿no? ¿Cómo te estás preparando para marcharte? ¿O cómo te preparas para despedirte de tus seres amados? O si es alguien que pareciera que está en esa puerta también, ¿cómo te preparas para despedirte de esta persona? A nivel de salud es cómo es tu relación con la sexualidad, cómo expresas tu sexualidad
y cómo es para ti la regeneración celular. A nivel profesional, este es súper interesante porque estos pueden ser profesiones que tienen que ver con el nacimiento y con la muerte. Por lo tanto, puede ser, y con gente que también trabaja con ¿cómo se llama? En laboratorios, en química, ¿no? Justamente por los procesos que se hacen allí, ¿no? Entonces, puede ser pompas fúnebres, ¿no? Funerarias, tanatorios, que llaman aquí en España, o también puede ser, por ejemplo, una partera, un partero, ¿no? Ay, se me fue. Bueno, estas personas que se especializan en traer bebés al mundo, obstetras, puede ser la industria petrolera, porque es la subtierra, ¿no? El submundo, el subsuelo, todo lo que es subsuelo, explotación de minerales que estén en el subsuelo o ríos subterráneos, todo eso puede estar muy relacionado con la muerte. El trabajo del bien morir en la sociedad, qué bonito, ese trabajo es espectacular, ¿no? La tanatología, quienes trabajan con pacientes terminales, quienes ayudan a otros en procesos de transformación y el inicio, para ver, y también por supuesto las trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales, ¿no? Porque hay hombres también. Entonces, quizás una pregunta aquí es qué tiene que cambiar a nivel profesional o qué tiene que cambiar en tu trabajo, en tu percepción sobre el trabajo. En cuanto al dinero, es que es importante de transformar en la forma de hacer dinero, o qué pasaría si supieras que existen, ¿no? Otras formas de hacer dinero. Y un poco, bueno, cómo abrirte a esa nueva forma de hacer dinero. Cuando meditamos con la muerte nos ayuda a darle la bienvenida a los cambios, ayuda a captar lo positivo de esos cambios, nos ayuda a finalizar procesos lentos y dolorosos, a cerrar ciclos, nos conecta con la capacidad de renovación total. Seguramente están oyendo una sierra por ahí, ¿no? Que es relacionada con la muerte. Nos ayuda a tomar decisiones objetivas y a destruir ilusiones falsas. Nos brinda la confianza de nuestra conciencia expandida y en armonía. Afirmaciones para la muerte. Le doy la bienvenida a los cambios en mi vida, los acepto, llena de fe y esperanza. Me permito ser yo misma cada día un poco más. Discúlpenme aquí. Ajá. Cada final es la oportunidad de algo nuevo, para que algo nuevo aparezca en mi vida. ¿Okay? Así que te dejo con esta reflexión. Y puedes, por supuesto, apuntarlo en tu agenda, en tu diario de tarot, tu cuaderno. De la muerte aprendo. ¿Qué aprendo? Deja que tu mente subconsciente te dé las respuestas. De la muerte aprendo. Respíralo, tenlo allí y me despido. Soy Elizabeth Tepper y cerramos la muerte entonces con esta reflexión y tomando nota. Hasta la próxima y hasta el ejercicio de coaching.